Bienvenidos a un nuevo relato de brujería. A veces nos olvidamos de que las personas son el resultado de una serie de acciones o reacciones a lo largo de su vida. Esta experiencia fue compartida por una suscriptora, a la cual agradecemos tanto a ella como a la protagonista su confianza por dejar compartirla con la audiencia. Si te agradan mis historias, te invito a formar parte de los miembros exclusivos del canal. Tu apoyo no solo me permite continuar creando contenido original, sino que también te brinda acceso a beneficios exclusivos. Sin más preámbulo, vivamos juntos con el miedo. El día de hoy quiero compartirte la historia de mi media hermana Victoria. Su vida es conmovedora y te la voy a narrar tal como me la ha contado. Cuando Victoria tenía tan solo 3 años, perdió a su madre a causa de un cáncer devastador. Este la consumió en tan solo un mes. Claro que fue una experiencia dolorosa y traumática para ella. El perder a su madre tan joven le dejó un vacío en su corazón. Tras la pérdida de su madre, mi padre, quien trabajaba arduamente, dejaba a Victoria al cuidado de mi tía, hermana de mi papá. Mi tía tenía 3 hijos, 2 hijas y un hijo varón, y Victoria creció junto a ellos en un ambiente familiar. Cuando ella cumplió 7 años, mi padre comenzó una nueva relación y se comprometió con mi mamá. En ese momento mi tía sugirió que Victoria se quedara a vivir con ella, argumentando que podría ser difícil para la niña adaptarse a una nueva madre, especialmente porque era mucho más joven que mi papá, y que si se llegaban a embarazar, no le iban a poner tanta atención a la niña. Así que mi padre accedió a las peticiones de la tía y dejó a Victoria al cuidado de ella. Mi hermana me cuenta que se llevaba muy bien con una de mis primas llamada Ana Lilia. Tenían una relación cercana y afectuosa. Con la otra prima llamada Rosaura, la relación era más o menos buena. Además, Victoria quería mucho a mi primo, quien era mucho más joven que ellas, y lo consideraba como un hermano menor. Victoria sabía que su madre había fallecido, ya que nuestro padre la llevaba cada 10 de mayo, Día de Muertos y cumpleaños de su mamá, al cementerio para llevarle flores, además de recordar juntos cosas vividas años atrás. Iban las 3 niñas juntas a la escuela. Debido a que sus edades eran muy similares, Victoria y Ana Lilia, al ser de la misma edad, siempre compartían el mismo grado escolar. Rosaura, siendo 1 año y medio menor, estaba en un grado inferior. Siempre iban juntas a la escuela, se acompañaban y jugaban como cualquier niña de su edad. Mi hermana me cuenta que se querían mucho, como si fueran hermanas de sangre. Con el paso de los años, las 3 niñas crecieron y se convirtieron en jovencitas. Desde pequeñas, las personas del pueblo notaban que eran muy diferentes entre sí, pero coincidían en que las 3 eran muy bonitas. Sin embargo, Victoria destacaba por una belleza inigualable, que se intensificaba con el paso del tiempo. A la edad de 14 años, fue seleccionada como reina de la primavera. Mi padre se sentía emocionado y orgulloso de ella, y la apoyaba en todo momento. Cabe mencionar que para ese entonces, mi padre ya tenía una familia con mi madre. Juntos tenían 2 hijos, y más tarde nacimos los demás, siendo yo la penúltima de mis 5 hermanos. Victoria estaba muy feliz por haber sido elegida como la reina del pueblo. Nuestro pueblo era pequeño y se hacía un festejo muy bonito cada año. El 22 de marzo era la fiesta principal, pero los festejos comenzaban desde el 20 y duraban hasta 3 días, con la llegada de muchos visitantes para disfrutar de las celebraciones. Mi hermana me cuenta que cuando fue elegida por el pueblo como la reina, notó cierta seriedad en mi prima Rosaura y en mi tía,
quienes casi no le hablaban. Incluso ellas llegaron a decirle que al ser de pueblo pequeño, las opciones eran limitadas. Sin embargo, mi prima Ana Lilia le decía que no les hiciera caso, que viviera su momento y que se sentía muy orgullosa de tener una hermana como ella. Victoria sonrió y siguió el consejo de su prima Ana Lilia, viviendo su momento especial. Pero conforme pasaba el tiempo, notó que mi prima Rosaura y mi tía mostraban señales de envidia hacia ella. Como te había dicho, Victoria era muy hermosa, con su cuerpo bien formado y heredando los rasgos de mi padre, quien es originario de Tequila, Jalisco. Tenía unos ojos preciosos color avellana, pestañas largas, piel blanca y una sonrisa encantadora que formaba hoyuelos al sonreír. Mi hermana cuenta que desde aquel día, mi tía y mi prima cambiaron su actitud hacia ella, mostrándose groseras e incluso sobrecargándola con las tareas del hogar. Cuando salían juntas solían menospreciar a Victoria, a pesar de que tenía muchos pretendientes no solo del pueblo, sino también de pueblos cercanos. Mi padre siempre le aconsejó que no descuidara sus estudios, ya que también era una estudiante destacada y muy querida por los maestros. Le decían que era muy inteligente, tenía una personalidad encantadora y era hermosa tanto por dentro como por fuera. Mi padre deseaba que siguiera estudiando y le decía que no se conformara con alguien del pueblo o de pueblos cercanos, sino que destacara la vida y tal vez siguiera una carrera profesional. Mientras tanto, mi prima Ana Lilia ya tenía novio y a los pocos meses quedó embarazada. Mi tía le echó de la casa y ella se fue a vivir con su novio. Entre pláticas, Ana Lilia le confesó a Victoria que le tenía mucho miedo a su madre. Ella no entendía la actitud de su tía y su prima Rosaura, pero lamentaba que su prima favorita se hubiera ido, ya que era la única con la que se llevaba bien. A pesar de los conflictos con su tía y su prima, Victoria no se iba a la casa de mi padre, porque mi madre tampoco la quería ahí, así que tenía que aguantar la situación. A los 15 años, Victoria fue elegida nuevamente como reina y disfrutó de su momento especial, tal como le había aconsejado su prima Ana Lilia. Sin embargo, esta vez, llegó una familia adinerada al pueblo con 2 hijos, Julián y Alejandro. Desde que Victoria vio a Alejandro, quedó flechada. Él la invitó a dar un paseo al día siguiente, después de que finalizaran los festejos del pueblo. Ella, emocionada, aceptó la invitación y esperó con ansias la hora de la cita. Cuando Victoria se preparó para salir, su tía la vio y le preguntó a dónde iba tan arreglada. Titubeando un poco, ella le respondió que iba a dar un paseo y que ya le había avisado a su padre. Mi tía le recordó a Victoria que no vivía con su padre y que habían muchas tareas en casa para hacer, insinuando que no podría salir. Entonces Rosaura intervino, preguntándole a Victoria a dónde iría y ofreciéndose a ayudar para que pudiera salir. Mi hermana emocionada compartió con Rosaura sobre el chico Alejandro. La prima parecía estar emocionada e hizo el comentario de que la familia de Alejandro era adinerada y que habían llegado al pueblo para abrir tiendas y carnicerías. Victoria, sorprendida por la información, le confesó que le había gustado el muchacho y no sabía nada de su familia. Entonces Rosaura le dijo que le ayudaría con las tareas del hogar para convencer a su madre de dejarla salir. Entonces la tía le sugirió que aprovecharan el paseo para comprarle unas veladoras y otros artículos que solía adquirir, ya que tenía un cuarto privado en su casa, donde hacía oraciones y no permitía que otra persona entrara. Victoria nunca había prestado mucha atención a ese detalle, solo obedecía y respetaba las órdenes de su tía. Se dieron prisa ambas chicas, y cuando terminaron los quehaceres, se dirigieron al lugar acordado donde Alejandro ya estaba esperando a Victoria. Tanto mi hermana como la prima Rosaura llegaron al lugar donde habían acordado verse. Mi hermana presentó a Rosaura con Alejandro,
Sin embargo, él parecía estar completamente cautivado por Victoria, haciendo que la conversación girara en torno a ella. Sin embargo, caballeroso y amable, decidió llevarlas a ambas a comprar un helado. Mientras estaban ahí, Victoria notó que Rosaura no dejaba de ver a Alejandro. Él, percibiendo la situación, comentó que de haber sabido hubiera llevado a su hermano para que charlara con la prima. Rosaura, con una sonrisa pícara, respondió rápidamente que no se preocupara, que la próxima vez saldrían los 4 juntos. Él estuvo de acuerdo diciendo que sería una excelente idea. Aprovechando el momento en que la prima se ausentó para comprar lo que su madre le había encargado, Alejandro y Victoria se quedaron solos. Él le preguntó a mi hermana si creía en el amor a primera vista. Ella se sonrojó, ya que nunca había tenido novio. Él, al ver su expresión en el rostro, le confesó que sentía que era la mujer de sus sueños, que era realmente hermosa, y después de esas palabras, le dio su primer beso. En ese preciso momento regresó Rosaura diciendo: «Perdón, ¿interrumpo?». Ellos, riendo, le aseguraron que no era ningún problema. La prima señaló que debían irse antes de que su madre las castigara. Entonces Alejandro se ofreció a llevarlas en su camioneta para llegar más rápido a su casa, y me imagino que también para tener más tiempo con mi hermana. Ella me cuenta que no se fijó en lo material, sino que ya se sentía enamorada de ese chico. Al llegar a la casa, Alejandro se despidió de Victoria mencionando que esperaba con ansias una próxima cita. Rosaura, con un tos de voz elevado y burlón, esto para que su madre pudiera escuchar, obviamente, la mañosa, comentó que había sido muy rápida, que cómo dejó que un chico que ni siquiera la conocía la besara en los labios en la primera cita. Justo en ese momento la tía llegó y preguntó de qué hablaban. Rosaura, llena de envidia, comenzó a contarle todo a su madre, señalando que Alejandro era hijo de la familia que había venido al pueblo para comprar terrenos con el propósito de construir tiendas. Mi tía miró a Victoria con una expresión de preocupación y le advirtió que no se ilusionara demasiado, que lo más seguro es que ese chico se burlara de ella, ya que era una simple chica de pueblo sin recursos. Aquí los estudios no importan y solo te va a usar y te dejará. Ante estas palabras hirientes, Victoria no dijo nada y decidió ocuparse haciendo tortillas, ignorando las palabras de su tía. A ella no le preocupaba lo que pudieran decir. Su cabeza solo se enfocaba en Alejandro y en aquel primer beso tierno. Con el paso de los días, Victoria y Alejandro se vieron nuevamente, pero en esta ocasión la cita fue doble, ya que su hermano y Rosaura los acompañaron. El hermano de aquel no mostró mucho interés en la chica, lo que la ponía aún más de mal humor. A pesar de todo, los enamorados comenzaron a salir y eventualmente se hicieron novios. Alejandro le hizo una propuesta formal de manera muy romántica. Le llevó serenata con mariachis para pedirle que fuera su novia. Mi hermana, emocionada y feliz, obviamente aceptó. Él la llenaba de regalos como chocolates y flores, y como estudiaba en la Ciudad de México, aprovechaba las vacaciones y tiempo libre para visitarla en el pueblo. En aquel tiempo las cartas eran el principal medio de comunicación entre ellos, ya que no todos tenían teléfono, puesto que solo aquellos con los mejores recursos podían permitirse tener uno. Victoria conserva hasta el día de hoy todas esas cartas y asegura que vivió los mejores momentos de su vida junto a ese chico. El pueblo pronto se enteró de que Victoria tenía novio, y no cualquier novio, sino un joven de buena familia. Así que la gente del pueblo la felicitaba. La familia de Alejandro era conocida por su generosidad, ya que habían contribuido a la construcción de una iglesia y apoyaban en la escuela del pueblo con los desayunos para los estudiantes. Victoria era muy querida en ese sitio, aunque algunas chicas le tenían envidia debido a su belleza, puesto
Como ya te había comentado, tenía una figura envidiable. Yo he visto sus fotos de joven y efectivamente era una mujer muy hermosa. Ella a veces comenta con nostalgia que hubiera preferido ser menos atractiva para evitar lo que vendría después. Aquí viene la parte más desgarradora de su vida. Llegó el día en que Alejandro solicitó permiso a mi padre para casarse con mi hermana. Él, al saber que este chico venía de una buena familia y que era un joven excepcional, mi padre dio su aprobación con gusto. Los papás y el hermano del chico estaban encantados con la idea, ya que querían mucho a Victoria y deseaban que continuara con sus estudios. Le sugirieron que, una vez casados, se mudaran a la ciudad para que Victoria pudiera seguir estudiando, ya que veían un gran potencial en ella. También que se encargarían de todos los preparativos para la boda, la cual se celebraría en el pueblo. Mi hermana se sintió como en un sueño y le escribió a Ana Lilia para compartir la emocionante noticia e invitarle a su boda. La prima le respondió con una carta llena de alegría, felicitándola y asegurándole que haría todo lo posible por asistir a su boda. Además, le confesó que su esposo la trataba mal, llegando incluso a golpearla, pero que prefería aguantar eso a volver con su madre y su hermana. A los pocos días, Victoria me cuenta que su tía la llamó para comer. Ella le respondió que aún estaba ocupada desgranando el maíz para llevarlo al molino al día siguiente. Entonces la tía, con una sonrisa, le dijo: «Ven y come. Hice pozole para ti. Sé que te encanta. Cuando te cases ni siquiera querrás vernos». Además, con sarcasmo le preguntó: «Te olvidarás de los pobres, ¿verdad?». Mi hermana sonrió y le aseguró que no era cierto, que ella regresaría a visitarlos, además de que su padre vivía en el pueblo y tenía que regresar para verlo a él también. Su tía asintió con la cabeza y le insistió a que comiera el pozole mientras aún estaba caliente, según para que no se enfriara. Mi hermana me cuenta que ese pozole le supo especialmente bien y lo disfrutó con gran entusiasmo, mientras su tía observaba satisfecha al ver cómo se lo terminaba completamente. Era jueves y Alejandro planeaba visitar a Victoria el próximo sábado. Sin embargo, ella se sintió un poco indispuesta y le envió un mensaje a través de mi primo, que aún era un niño, indicando que se sentía un poco mal y que tal vez estaba desarrollando gripe o algo similar. A pesar de esto, Alejandro llegó preocupado a la casa de mi tía para ver cómo se encontraba su prometida. La tía lo invitó a pasar y él, en su preocupación, pidió permiso para quedarse esa noche en la casa de la tía para cuidar a Victoria. Ella, muy comprensiva, le ofreció un pequeño cuarto y un café. Alejandro aceptó y posteriormente le dijo a Victoria que se sentía muy cansado. Quería el cuarto que la tía preparó porque tenía mucho sueño. Ella le respondió que fuera y descansara, que esperaba amanecer mejor mañana. Después de estas palabras, ambos se dieron un beso puro, según me cuenta Victoria. A la mañana siguiente, mi hermana, siguiendo su rutina habitual, se levantó temprano para preparar el desayuno. Quería cocinar algo especial para su prometido, así que le hizo tortillas a mano y preparó huevo con jamón. «Aún lo recuerdo», me dice Victoria. «Lo recuerdo como si fuera ayer». Cuando Alejandro se levantó, la saludó con cariño, agradecido de que se sintiera mejor. Rosaura y mi tía ya estaban sentadas a la mesa, esperando que mi hermana les sirviera el desayuno. Ambas la miraban con mucha envidia, que parecía que podía tocarse. Alejandro disfrutó del desayuno y, mirando a Victoria, le dijo que se había ganado la lotería con ella, que era su guerrera hermosa. Mi hermana me contó que vio cómo Rosaura se levantó de la mesa con una expresión de desagrado. Claramente estaba llena de celos y envidia.
Mi tía, al notar su actitud, les sugirió a los enamorados que se fueran a dar un paseo por el pueblo, que se quedaría con Rosaura para recoger y limpiar la mesa. Los enamorados se prepararon para salir al pueblo, ya que Victoria estaba encargando algunos arreglos para la boda. Ese mismo día Alejandro partió a la Ciudad de México. Se despidieron con un beso lleno de amor. Sin embargo, los días siguientes notó que ya no le enviaba mensajes, cartas ni nada. Cuando Alejandro regresó al pueblo, su actitud era distante y su comportamiento cada vez era más extraño. Mi hermana también empezó a sentirse mal, cansada y débil. Por otro lado, notaba que Rosaura salía con frecuencia, vestida de manera provocativa y muy arreglada. Pensó que tal vez había encontrado un nuevo amor, ya que la veía alegre y cantando con frecuencia. Además, estaba más delgada y cuidaba mucho su apariencia. Rosaura y la tía tenían sus secretos, y cuando Victoria se acercaba, ellas se quedaban calladas. Un día de la nada, Rosaura anunció que viajaría a la Ciudad de México, según para comprar hierbas y otros productos que su madre solía encargar, con el pretexto de que en la ciudad podría conseguirlos a mejor precio y en mayor cantidad, y que además aprovecharía para visitar a su familia paterna y se quedaría ahí durante unos días. Victoria no sospechaba nada y de hecho se sentía feliz por ver que Rosaura estaba tan animada y radiante. Con el tiempo mi hermana notaba que algo no estaba bien con su salud, ya que se sentía cada vez más cansada. Me dijo que se acordaba del consejo de la abuela, de que se pasara un huevo para quitarse las malas energías, así que eso hizo. Ella me contó que sintió un ligero alivio, además de que tomó la decisión de descubrir qué estaba sucediendo, por lo que se armó de valor y se dirigió a la casa de los padres de Alejandro. Sabía que ellos estaban en el pueblo debido a la reciente inauguración de su carnicería y tienda de abarrotes. Al llegar a la casa de sus futuros suegros, Victoria se encontró con el hermano de Alejandro. Decidió preguntarle acerca del paradero de su prometido. Le comentó que no sabía nada de él. Julián se sorprendió al verla, ya que creía que ella había viajado con Alejandro y Rosaura a la Ciudad de México, porque habían comentado que necesitaban comprar cosas para los preparativos de la boda. Ante esta revelación, Victoria se sintió perpleja y angustiada. Ella aclaró que Rosaura sí había viajado a la ciudad, pero por otro motivo. El hermano de Alejandro solo pudo mover la cabeza en señal de preocupación y le aconsejó a mi hermana que estuviera alerta, sugiriendo que Rosaura era una mujer ambiciosa y persistente, capaz de aferrarse a lo que desea hasta conseguirlo. Además hizo el comentario de que la vio muy cercana e insinuante con su hermano. Con el corazón lleno de inquietud, Victoria apresuró el paso y se despidió para dirigirse a saludar a los padres de su novio. Mientras caminaba, una serie de pensamientos la asaltaban, recordando cómo Rosaura había estado comportándose de manera extraña en los últimos tiempos. Cuando estuvo platicando con los padres de Alejandro, se encontró con una confirmación aún más perturbadora. La madre de Alejandro comentó que había notado a su hijo muy distante y pensó que había tenido algún desacuerdo con Victoria. Ella, sintiendo un nudo en la garganta, le aseguró que nunca habían tenido una pelea y le pidió a la señora que le dijera a Alejandro que fuera a verla en cuanto llegara. Al día siguiente, Rosaura regresó de su viaje, radiante y acompañada de numerosas bolsas llenas de ropa, perfumes y otros artículos más. Victoria, incapaz de contener su angustia, confrontó a Rosaura exigiendo respuestas sobre lo que estaba sucediendo. La prima, con una actitud burlona, admitió su relación con su prometido. Mi hermana, consumida por la ira y el dolor, se abalanzó sobre Rosaura. En medio de la pelea, su tía logró separarlas, pero no sin que ambas resultaran heridas. Victoria, desesperada, arrancó algunos mechones de cabello de Rosaura y huyó en busca de Alejandro.
Cuando lo encontró, su mirada reflejaba culpa y remordimiento. Mi hermana, despeinada y herida, lo confrontó. Le exigió una explicación. Él, con la cabeza agachada, confesó que llevaba 3 meses viendo a Rosaura y que no tenía intención de casarse con Victoria, porque su amante estaba embarazada de 2 meses y que él no la iba a abandonar. No la abandonaría porque llevaba un hijo suyo en su vientre. Mi hermana sentía que su mundo se desmoronaba. Cayó de rodillas suplicándole a Alejandro que no la abandonara, recalcándole su amor y proponiéndole escapar juntos. Él reiteró su decisión de no abandonar a su hijo, sumiendo a mi hermana en un llanto inconsolable. A pesar de los esfuerzos de los padres de Alejandro por consolarla, Victoria se sentía desolada. Escuchaba cómo sus padres reprendían y cuestionaban a Alejandro por sus acciones. Corrió a la casa de su padre, pero ahí estaba ya su tía y su tío, relatando lo sucedido. Su papá la abrazó, lloró junto a ella, pero se disculpó por su impotencia ante la situación. Dijo que no iba a confrontar a Alejandro, que se debería de respetar la nueva relación con su prima, además de que ella era una mujer joven y bella, y seguramente pronto iba a encontrar el amor en otro hombre. En los siguientes días todo parecía ser parte de una cruel obra de teatro, porque ahora los preparativos eran para la boda de Rosaura con el prometido de Victoria. Ella, sintiéndose como una sombra, se dirigió al panteón para visitar la tumba de su mamá. La tía estaba demasiado ocupada con los preparativos, así que no le puso atención. En la quietud del cementerio, sumida en un llanto desgarrador, Victoria sintió un profundo cansancio y se quedó dormida. Como si su madre la escuchara, sintió una paz que la envolvía. No sabía cuánto tiempo estuvo ahí tendida, dormida, pero soñó con su mamá. En ese sueño la madre la abrazaba y le cantaba la canción con la que la arrullaba de pequeña, brindándole un consuelo momentáneo en medio de su dolor. Al despertar, Victoria escuchó una voz en su interior que le decía que debía de irse del pueblo, temiendo que pudiera sufrir el mismo destino que su mamá. Confundida por el sueño, intentó comprenderlo, pero su atención se desvió al notar las luces de la camioneta de Alejandro. Él se estaba acercando. Ella se agachó para pasar desapercibida, pero él se detuvo y la llamó invitándola a subir. Aunque antes solía llamarla Vicky con cariño, ahora su tono era frío. A pesar de la incomodidad, Victoria accedió a subir debido a la insistencia de Alejandro, y pensó que era el momento indicado para confrontarlo y buscar respuestas sobre lo sucedido entre ellos. Después de un silencio incómodo, ella rompió el hielo, preguntándole por qué había ocurrido eso entre ellos. Las lágrimas rodaban por las mejillas de Alejandro, mientras le pedía disculpas, le pedía perdón por sus acciones. En un lugar apartado, Victoria y su antiguo prometido se entregaron el uno al otro. Ella le dio su virginidad como un acto de amor y compartieron un momento de intimidad y conexión que reflejaba que todavía tenían ese amor puro entre ellos. Al conversar con Alejandro, él decía que sentía que de alguna manera algo lo mantenía ligado a Rosaura, que sentía mucho lo que ella estaba viviendo, pero que también pensaba en Rosaura y el bebé. A pesar del dolor que sentía por la situación, el chico la dejó en un lugar apartado para evitar problemas con la familia. Se dieron un beso y se despidieron, mientras él le decía una y otra vez que lo sentía al alma y que no sabía cómo la había engañado, si en verdad estaba enamorado de ella. Llegó el día de la boda y el pueblo estaba revuelto con chismes y rumores sobre lo sucedido. Sin embargo, a su tía y prima no parecía importarles. Estaban más centradas en el estatus
y en el dinero que en el bienestar emocional de mi hermana. Cuando llegó Ana Lilia, abrazó muy fuerte a Victoria para tratar de darle fuerza y ánimo. Ambas compartieron lágrimas y mi hermana escuchó las palabras de consuelo de la prima, quien reconoció la manipulación de su madre y hermana solo por intereses materiales. Ana Lilia estaba embarazada y tratando de sobrellevar la situación, y encontraron ambas un apoyo y rieron juntas a pesar de las circunstancias. Si piensas que acá quedó la historia intrigante, déjame decirte que esto está llegando a un nuevo nivel. Pasaron 3 meses y Victoria descubrió que también estaba embarazada. La noticia le llenó de emociones encontradas. Por un lado, la incertidumbre de lo que venía, y por otro, la alegría de esperar un hijo del hombre al que amaba profundamente. Cuando Alejandro y Rosaura regresaron de su luna de miel y de la estadía en la Ciudad de México, la casa se llenó de algarabía y preparativos para recibirlos. Victoria, aunque intentaba mantenerse alejada, tenía que pasar por la sala, donde la tía notó su malestar. Rápidamente le preguntó sobre su estado, a lo que Victoria respondió con evasivas, atribuyendo sus náuseas a una posible indigestión. Mientras intentaba idear una forma de salir de esa situación y decidir si confiar en su padre o no, pensó en pedir ayuda a su prima Ana Lilia. Tenía un poco de dinero ahorrado, tanto de lo que su padre le había dado, como de lo que Alejandro había contribuido para los gastos de la boda. Mientras su primo llevaba una carta a Ana Lilia, la tía interceptó el mensaje, algo que Victoria desconocía hasta que su primo se lo confesó más tarde. La reacción de la tía fue cruel y despiadada. Victoria comenzó a experimentar una serie de síntomas preocupantes: pérdida de peso, manchas negras y marrones en la piel, y también una pérdida abundante de cabello. Ella atribuyó esos síntomas a complicaciones del embarazo, pero desafortunadamente la realidad fue mucho más cruel. Victoria de manera espontánea perdió al bebé, una pérdida devastadora que la dejó sumida en el dolor y la confusión. A raíz de ese suceso, quedó marcada tanto física como emocionalmente. Las manchas en su rostro, la notable pérdida de peso y la caída del cabello transformaron su apariencia de una manera impactante. Donde antes brillaba la belleza, ahora se reflejaba un semblante devastador. Era como si fuera otra persona. Mi hermana se refugió en la casa de nuestro padre, evitando encontrarse con Rosaura y Alejandro, temerosa de que la vieran en el estado en que se encontraba. Sin embargo, la prima Ana Lilia finalmente se dio cuenta de la situación y decidió llevarla con una señora que afirmaba ser capaz de ayudarla. Aunque esta mujer intentó aliviar su sufrimiento con hierbas y remedios caseros, le advirtió que el daño que le habían causado era muy fuerte, aclarando que por el pago del trabajo de curación no se preocupara, ya que notaba su condición y era evidente que necesitaba ayuda. Además, pudo ver que ella era una persona buena y noble. La señora reconoció que lo que Victoria estaba experimentando era resultado de una brujería poderosa y que por envidia alguien le había hecho daño. A pesar de las mejorías que ella notó en el mes siguiente, la curandera insistió en que debía continuar con el tratamiento para sanar por completo. Un día, cuando llegó para su curación, la mujer le aseguró que en la próxima sesión descubrirían quién había sido el responsable de su desgracia y quedaría curada en su totalidad. Al regresar al mes siguiente para continuar con el tratamiento, Victoria y Ana Lilia se enteraron con sorpresa y consternación de que la señora que la curaba había fallecido. A pesar del desánimo inicial, Victoria comenzó a sentirse un poco mejor y decidió no buscar más ayuda para su situación. Con el paso de los años, mi hermana se mudó a la ciudad donde trabajó como empleada doméstica, sin tener a quién recurrir más que a su padre y Ana Lilia.
Sin embargo, éste se había marchado a los Estados Unidos en busca de mejores oportunidades, dejándola sola. Ana Lilia, por su parte, tenía a su familia y también problemas, por lo que Victoria evitaba causarle más preocupaciones. Finalmente, mi hermana consiguió una visa para trabajar en los Estados Unidos con sus patrones. Ahí se dedicó a ahorrar todo lo que podía, ya que no tenía a quién enviarle dinero. Sus ingresos en dólares eran buenos, y además contaba con el apoyo económico de su padre y Ana Lilia, en lo que ellos pudieran ayudarla. Por otro lado, se enteró que Rosaura había cambiado, volviéndose altanera y maleducada, debido a que su nivel económico había mejorado considerablemente. Después de años de duro trabajo y ahorro constante, Victoria logró construir una casa para ella, además de comprar otra propiedad y establecer un negocio propio. Sin embargo, se mantuvo soltera, enfocada únicamente en sus metas personales y financieras. Ana Lilia le contaba a Victoria sobre los problemas de Rosaura, quien humillaba a los empleados de su casa y tiendas, y también a ella. Le decía que era una pobretona, que si no hubiera tenido hijos seguramente estuviera viviendo en la calle. Además le platicó sobre la difícil situación de Alejandro, quien se había vuelto alcohólico y maltrataba a Rosaura constantemente, y que le era infiel. Evidentemente no vivían felices. Además que la familia de Alejandro enfrentó una tragedia cuando sus padres murieron en un accidente, y que Julián el hermano se fue a vivir a los Estados Unidos. Se casó en ese país y que no tenía intenciones de regresar al pueblo. Además platicaba que los tíos y el primo tenían una buena estabilidad económica y gozaban de buena salud. En el país vecino, Victoria tuvo la buena dicha de conocer a una mujer con la cual hizo amistad. Ella notó su aislamiento y amargura, y como fuera el destino, mi hermana encontró en ella la confianza para compartir su historia. La amiga quedó impactada al escuchar sobre su vida marcada por el desamor, las dificultades, la pérdida de seres queridos a muy corta edad y situaciones extrañas que envolvieron la separación de su prometido, además de otros acontecimientos tristes que la han hecho desconfiada e introvertida. Así que su amiga le sugirió que conocía a alguien especializado en estos temas y que la llevaría para que la pudieran atender, porque a pesar de que era una mujer hermosa y con evidentes dones, nunca tuvo otra relación amorosa. Aunque mi hermana inicialmente dudó, finalmente decidió darle una oportunidad. A pesar de sentir que había perdido gran parte de su juventud y de haber vivido atormentada por los recuerdos y fantasmas del pasado, decidió abrirse a la posibilidad de un cambio y buscar la felicidad que tanto anhelaba. Cuando llegó a la casa de la curandera, ésta le dijo que sabía que no creía en esas cosas. Sin embargo, comenzó a cantar la canción que la madre de Victoria solía entonar para ella. Las lágrimas brotaron de sus ojos y la señora, con voz tranquila, le aseguró que sentía su dolor y que la iba a ayudar para que superara todo aquello que la hacía sufrir y renaciera a una nueva vida. La señora le dijo que le habían puesto un hechizo con la intención de oscurecer su futuro, que la tenían cegada para que no viera la felicidad. Además, que le habían hecho un amarre a su exnovio. Le explicó que todas las acciones tienen consecuencias y que tarde o temprano, quienes actúan con maldad pagarán por ello. Victoria nunca perdió el contacto con Ana Lilia, así que un día recibió una llamada en la que le informaban que su madre, es decir, la tía malvada, había fallecido en la época más difícil del COVID. Había sufrido una muerte dolorosa. Parecía que veía sombras que la torturaban, que Rosaura vivía un infierno al lado de Alejandro, quien nunca dejó de ser alcohólico y solo se lamentaba haber perdido el amor de su vida. Cuando Ana Lilia fue a recoger los papeles para cremar a su madre, ya que por la pandemia no podían enterrarla ni hacerle velatorio,
Entró al cuarto secreto que estaba en su casa. Ahí, para su sorpresa, encontró una estatua gigante de la Santa Muerte, una de un demonio que según se cree que es cubano, y muchos libros con fotografías. Mi prima le contó a Victoria que había visto una foto de ella, que en la parte de atrás tenía escrito oraciones y peticiones, que lo que se podía leer eran cosas terribles, cosas que quería que sucedieran y que en efecto pasaron. Además de una imagen de Alejandro y Rosaura atados con listones. También le dijo que tenía una foto de su mamá. Según tenía escrito detrás, cosas terribles, cosas mortales. Y efectivamente eso fue lo que sucedió cuando ella tenía 3 años. Que al parecer la tía malvada eso quería que viviera Victoria. Y acá viene algo macabro, así que pon atención. En el hecho de la muerte de la tía, le confesó a Ana Lilia, con el poco aliento que tenía por estar agonizando, que no pudo terminar con la vida de Victoria como había hecho con su madre, que le había puesto una brujería mortal. Sin embargo, que su madre la estaba protegiendo y por eso no falleció, que le tenía mucha envidia, porque además era bonita y llena de cosas buenas, y que le daba coraje que la vida le sonreía y a su hija Rosaura no. Así que quiso su destino de felicidad para su hija, y lo hizo a la mala, con brujería. Además, aparte de todas estas cosas, la tía no quería que Victoria fuera feliz. También descubrieron que la muerte de los padres de Alejandro fue ocasionada por su madre, que pedía perdón por todo y que quería que Victoria la perdonara también. Ella no sabía qué decir. Y casi al terminar la llamada, Ana Lilia le dijo que todos en el pueblo sabían que su madre, es decir, la tía de Victoria, era la bruja del pueblo. Todos sabían, menos ellas. La voz de tristeza con lo que dijo aquellas palabras hicieron que a mi hermana se le quebrara el corazón. Y más, porque la prima no podía contener las lágrimas al descubrir las atrocidades que su madre había cometido. Tiempo después le volvió a llamar a Victoria para contarle que habían ido a buscar ayuda para limpiar a su esposo, ya que descubrió que también había sido víctima de los maleficios de la mamá. Encontró una foto en el altar y, según ella, lo había trabajado. Después de recibir ayuda para liberarse de la influencia de la brujería, la vida de Ana Lilia y su esposo comenzó a mejorar notablemente. Él encontró un buen trabajo donde gana mucho más que antes, y al día de hoy se encuentra cerca de jubilarse. Nunca más tuvieron que depender económicamente de Rosaura, y encontraron la paz y felicidad que tanto habían anhelado. Por otro lado, los 2 primos decidieron seguir los pasos de su mamá en el mundo de la brujería. El primo se convirtió en santero, y Rosaura se bautizó en el templo de la Santa Muerte Negra, especializándose en trabajos oscuros. Aunque no está claro qué tipo de trabajos realiza el primo, Ana Lilia asegura que son blancos. Esta es la conmovedora historia real de mi hermana. Siempre mantuvimos comunicación, pero desconocía gran parte de su vida. La percepción común era que era una mujer soltera y amargada, pero nadie realmente conoce los tormentos que cada persona lleva consigo. Cada individuo tiene una historia profunda y compleja. A medida que escuchaba su relato, mi convicción sobre la existencia de la brujería se fortalecía. Mi hermana, ahora con 55 años de edad, vivió estos sucesos traumáticos cuando apenas tenía 17. Conocí su historia personalmente cuando vino a visitarme a los Estados Unidos, ya que yo resido ahí. A pesar de los años y las adversidades, ella aún alberga dudas sobre la posibilidad de encontrar el amor nuevamente. A menudo piensa que es demasiado tarde, pero yo le insisto en que nunca es tarde para encontrar la felicidad y una buena compañía. Si te ha agradado este relato, te invito a suscribirte, darle like y compartirlo. Si tienes alguna experiencia y deseas compartirla con la audiencia,
Te dejo mis datos en el primer comentario y en la cajita de descripción. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú? ¿Vives con el miedo?